Durante milenios, la hegemonía no había conocido la retirada. Sus archivos no contenían una sola doctrina de repliegue. No existía un protocolo para abandonar un sistema. No había señales tácticas equivalentes a huir. Su historia militar estaba compuesta únicamente de avances, absorciones y silencios posteriores. Mundos enteros habían sido rodeados, desmantelados y archivados como recursos útiles o irrelevantes. Nunca amenazas. Nunca iguales. Nunca algo que los obligara a reconsiderar. No era arrogancia. Era biología. Mucho antes de que su civilización alcanzara el viaje interestelar, habían eliminado el miedo de su especie. No como metáfora cultural, sino como intervención deliberada. Sus antepasados habían identificado la respuesta al pánico como un residuo evolutivo innecesario. Ralentizaba la toma de decisiones, distorsionaba el cálculo de riesgo, generaba comportamientos irracionales. Lo extirparon. La amígdala equivalente fue rediseñada. Las rutas hormonales alteradas. La sensación que otras especies describían como temor fue reemplazada por una evaluación fría de probabilidades. No había sobresalto. No había duda. Solo análisis. Y con el análisis vino la expansión. Sistema tras sistema, su avance fue matemático. Si una civilización presentaba resistencia, era rodeada. Si desarrollaba tecnología defensiva, era estudiada. Si intentaba contraatacar, era neutralizada antes de completar la acción. La velocidad era su lenguaje. La adaptación, su identidad. Nada se movía más rápido que ellos, y nada sobrevivía el tiempo suficiente para aprender cómo detenerlos. Las historias sobre la hegemonía se extendieron antes que sus flotas. Civilizaciones jóvenes apagaban transmisores al detectar sus firmas. Imperios antiguos abandonaban colonias periféricas sin intentar defenderlas. Incluso especies guerreras preferían negociar su absorción antes que enfrentarse a un enemigo que nunca dudaba. Nunca se retiraban. Nunca fallaban. Nunca temían. La expansión hacia el brazo exterior de la galaxia fue catalogada como rutina. El sistema objetivo era irrelevante. Una estrella amarilla, varios planetas rocosos, uno habitable, actividad tecnológica moderada. La especie dominante había alcanzado viajes sublumínicos avanzados y redes orbitales defensivas. Nada fuera de lo común. Civilización local detectada, indicó el nodo de análisis táctico. Designación provisional. Humanidad. La flota de vanguardia se desplegó con precisión habitual. Naves delgadas, de geometría variable, emergieron de distorsión en un arco perfecto alrededor del sistema. Los sensores cartografiaron defensas orbitales, emisiones energéticas, rutas comerciales. Todo dentro de parámetros. Capacidad militar, limitada, continuó el análisis. Tiempo estimado de neutralización. Corto. Las primeras plataformas humanas se activaron. Señales de alerta. Reorganización defensiva. Naves pequeñas saliendo de astilleros orbitales. Intentos de comunicación. Todo esperado. La hegemonía avanzó. Los humanos respondieron con misiles cinéticos, drones interceptores, campos defensivos improvisados. Las armas eran funcionales, incluso ingeniosas, pero lentas. Sus trayectorias podían calcularse con segundos de anticipación. Sus escudos colapsaban bajo fuego coordinado. Las primeras defensas cayeron en minutos. Resistencia decreciente, informó el nodo táctico. La flota Velari se dispersó para acelerar el proceso. Un grupo hacia las estaciones orbitales. Otro hacia las plataformas energéticas. Un tercero hacia las rutas de escape. Procedimiento estándar. Los humanos intentaron reagruparse. Una flotilla improvisada emergió desde la sombra de su luna principal. Naves de distintas clases, algunas claramente civiles adaptadas para combate. Se posicionaron entre la hegemonía y el planeta. Gestión emocional detectada, indicó el análisis. Conducta defensiva irracional. La flota Velari no reaccionó con hostilidad. Solo ejecutó su cálculo. Desplazamiento. Encierro. Neutralización. Las naves humanas fueron rodeadas en segundos.
Intentaron maniobrar, pero cada vector era anticipado. Sus disparos fallaban. Sus motores eran superados. Todo normal. Y entonces, algo no encajó. No fue una acción humana. Fue una ausencia. Una señal esperada que no apareció. El nodo táctico detectó un retraso en la respuesta de una de las unidades Velari. No una falla, solo un microsegundo adicional en la evaluación. La red corrigió el desfase inmediatamente. Pero quedó registrado. Anomalía mínima, indicó el sistema. La batalla continuó. Otra defensa humana colapsó. Una estación quedó a la deriva. La flota de vanguardia avanzó hacia el planeta. Otra anomalía. Una segunda unidad mostró un retraso en la sincronización. Apenas medible. Dentro de tolerancia. La red volvió a corregirlo. Variación estadística, determinó el análisis. Sin importancia. Las naves humanas restantes intentaron retirarse hacia la atmósfera. Maniobra inútil. La hegemonía cerró el cerco. Todo seguía el patrón. Pero algo, se sentía diferente. No era miedo. No podía serlo. Era una desviación. Una leve incomodidad en la predicción. Las acciones humanas no eran más rápidas. No eran más poderosas. Pero no encajaban completamente en el modelo. Una nave humana, dañada, giró sin rumbo aparente. Sus motores fallaban. Sin embargo, su trayectoria interrumpió brevemente la solución de disparo de una unidad Velari. El sistema recalculó. Sin problema. Pero el evento quedó registrado. Otro microsegundo. Otro retraso. La red colectiva absorbió la desviación. Patrones humanos no óptimos, determinó el análisis. Sin relevancia estratégica. La batalla continuó. Las defensas orbitales humanas colapsaron casi por completo. El planeta quedó expuesto. La fase final debía comenzar. Y aún así, las anomalías continuaban acumulándose. No eran grandes. No eran peligrosas. Pero estaban allí. Pequeñas incertidumbres. Microvariaciones. Como si el modelo perfecto encontrara resistencia en algo que no podía clasificar. El nodo táctico ajustó parámetros. La red adaptó sus predicciones. La eficiencia volvió a niveles normales. Pero una unidad de observación, dedicada exclusivamente al análisis estadístico, registró algo inesperado. Una señal interna. No una orden. No una alerta. Una reacción. Una activación biológica leve. En una especie que no debía tenerla. La red lo identificó. Inhibición emocional residual. Un eco. Imposible. Los Velari no sentían miedo. Lo habían eliminado. Y sin embargo, algo en sus procesos cognitivos comenzaba a comportarse como si anticipara una amenaza no definida. No había enemigo superior. No había arma desconocida. No había motivo. Solo una sensación estadística de que algo no encajaba. La flota se posicionó para el golpe final. El planeta humano llenaba la mitad de la vista. Las últimas naves defensivas intentaban resistir. Todo debía terminar en segundos. Y aún así, la red registró un nuevo evento. No externo. Interno. Varias unidades de mando redujeron ligeramente su agresividad predictiva. Un ajuste mínimo, casi imperceptible. Pero suficiente para ser detectado. Desviación cognitiva, indicó el sistema. No había palabra para lo que ocurría. Porque su idioma no incluía el concepto. Pero si lo hubiera, se habría parecido mucho a una sensación de que algo estaba mal. La expansión continuó como siempre lo había hecho. Después del primer sistema humano, la hegemonía no modificó su calendario. No hubo debates estratégicos, no hubo reevaluación doctrinal. Las pequeñas anomalías registradas fueron archivadas como ruido estadístico, irrelevante frente a milenios de dominio ininterrumpido. La lógica era simple, una civilización más, una absorción más. Nada cambiaba. Las flotas avanzaron hacia el siguiente sistema habitado por humanos con la misma precisión fría que había definido su historia. Emerger de distorsión. Cartografiar defensas. Identificar nodos energéticos.
Neutralizar comunicaciones. Aislar rutas de escape. Colapsar resistencia. Procedimiento estándar. La estrella objetivo brillaba tranquila, rodeada por cinturones de estaciones humanas y astilleros orbitales. Había tráfico civil, transmisiones abiertas, redes comerciales activas. Una civilización en crecimiento, todavía confiada en su propio espacio. La hegemonía entró sin anuncio. Las primeras plataformas humanas detectaron las firmas desconocidas. Alertas rojas cruzaron su red. Naves defensivas comenzaron a desacoplarse de sus amarres. Misiles fueron armados. Escudos activados. Demasiado lento. Las unidades Velari se desplegaron en abanico. No dispararon de inmediato. No lo necesitaban. Su presencia, por sí sola, bastaba para desorganizar cualquier respuesta. Las trayectorias humanas eran previsibles. Sus protocolos defensivos estaban basados en enemigos que perseguían, que disparaban, que avanzaban. La hegemonía no hacía ninguna de esas cosas. Simplemente, aparecía en los puntos donde la defensa debía existir. Una estación de mando humano intentó coordinar las fuerzas locales. Sus transmisiones fueron interrumpidas por interferencias calculadas. No bloqueadas, sino redirigidas hacia retrasos mínimos que rompían la sincronización. Una flotilla humana intentó cerrar formación. Cuando completaron la maniobra, las unidades Velari ya estaban detrás. No hubo batalla. Solo desmantelamiento. Los escudos humanos colapsaron bajo disparos precisos. Las plataformas energéticas fueron inutilizadas. Las naves defensivas quedaron a la deriva, algunas intactas pero sin capacidad de coordinación. Resistencia colapsando, indicó el nodo Velari. Era siempre así. En la mayoría de los sistemas, la resistencia ni siquiera llegaba a comenzar. Las transmisiones de advertencia de mundos vecinos eran suficientes para que gobiernos enteros optaran por la rendición antes del primer disparo. La hegemonía no negociaba, pero tampoco necesitaba hacerlo. Su reputación era suficiente. Imperios antiguos habían evacuado colonias enteras al detectar sus firmas. Confederaciones militares se habían disuelto al comprender que no podían alcanzarlos. Incluso especies guerreras, famosas por su resistencia, habían abandonado sistemas clave sin intentar defenderlos. Porque luchar contra la hegemonía no era una guerra. Era un retraso. La humanidad, desde su perspectiva, no era diferente. Tecnología competente, pero lenta. Defensas funcionales, pero rígidas. Doctrinas tácticas previsibles. Otro mundo primitivo esperando ser reclamado. La flota Velari completó el cerco del segundo sistema humano. Las últimas naves defensivas intentaron huir hacia el exterior. Fueron interceptadas antes de completar la aceleración. Algunas intentaron ocultarse detrás de lunas y asteroides. Las unidades Velari anticiparon las trayectorias y cerraron cada ruta. El planeta principal quedó expuesto. Fase final autorizada, indicó el nodo de mando. Las plataformas orbitales humanas transmitieron solicitudes de alto al fuego. Algunas intentaron negociar evacuaciones. Otras pidieron tiempo. La hegemonía no respondió. Nunca lo hacía. La fase final consistía en una cosa: neutralizar capacidad industrial y militar. El planeta podía ser absorbido después. No había prisa. Y aún así, las anomalías volvieron. No grandes. No visibles. Pero presentes. Una unidad Velari calculó una trayectoria de interceptación perfecta. La nave humana objetivo cambió rumbo de manera errática, no óptima, casi improvisada. El resultado no alteró el desenlace, pero generó un micro retraso en la solución. La red lo corrigió. Otro caso similar ocurrió segundos después. Una nave humana dañada utilizó escombros como cobertura de forma caótica. No eficiente, no lógica, pero suficiente para forzar recalibración. Nada importante. Pero acumulativo. El nodo de análisis lo registró. Variación creciente. La flota Velari continuó su avance. Las defensas humanas colapsaban. El sistema estaba prácticamente perdido. Sin embargo, la sensación estadística persistía.
No era amenaza. No era resistencia efectiva. Era fricción. Algo en el comportamiento humano no encajaba completamente con el modelo de absorción rápida. No eran más rápidos. No eran más fuertes. Pero tampoco reaccionaban como otras especies. No se rendían antes del colapso. No evacuaban de inmediato. No seguían patrones de supervivencia óptimos. Luchaban incluso cuando la probabilidad era cero. El nodo de análisis lo etiquetó como comportamiento irracional, sin relevancia estratégica. Y aún así, la red colectiva registró otro pequeño ajuste interno. Otra desviación. Otra reducción mínima en la agresividad predictiva. Imperceptible. Pero acumulándose. El planeta humano quedó rodeado. Las últimas defensas orbitales fueron neutralizadas. La hegemonía había ganado otra vez. Como siempre. Otro mundo listo para ser reclamado. Y aún así, en los registros más profundos del sistema Velari, una nueva variable apareció por primera vez en milenios. No tenía nombre. No tenía categoría. Solo una nota estadística. Incertidumbre creciente. El sistema solar humano no se parecía a los demás. No por su tecnología. No por su tamaño. No por su defensa. Sino por su comportamiento. Cuando la flota de la hegemonía emergió de distorsión más allá del cinturón exterior, los sensores esperaban lo habitual. Picos de transmisión caóticos, activación de redes militares, tráfico civil dispersándose en pánico. Era el patrón universal. Incluso las especies más disciplinadas mostraban una subida abrupta en comunicaciones. Ruido. Confusión. Decisiones contradictorias. Pero esta vez, hubo silencio. No ausencia total de señales. Las transmisiones humanas seguían activas. Redes comerciales, meteorológicas, científicas. Pero no había saturación. No había órdenes militares abiertas. No había evacuaciones masivas. La Tierra continuó girando con normalidad. Civilización objetivo detectada, indicó el nodo táctico. La flota Velari avanzó lentamente hacia el plano orbital interior. Sus sensores cartografiaron miles de satélites, estaciones, rutas de transporte. Había defensas. Sí, pero no estaban en alerta máxima. No todavía. Eso no tenía sentido. Respuesta emocional mínima, indicó el análisis. Las primeras naves humanas se posicionaron en órbita alta. No formaron una línea defensiva. No apuntaron armas. Solo observaron. La hegemonía ejecutó el siguiente paso. Transmisión de dominancia. Un pulso de comunicación que había sido enviado a miles de civilizaciones antes. No era amenaza directa. Era una declaración simple. Presencia, superioridad, inevitabilidad. La respuesta humana llegó en menos de 2 segundos. No contenía ruido. No contenía urgencia. Era calmada. Contacto desconocido. Sus firmas han sido registradas. Identifíquense. La red Velari procesó el mensaje. No había miedo. No había agresión. Solo formalidad. Se envió la respuesta estándar. Una transmisión de datos básicos que históricamente inducía rendición temprana. Mostraba expansión Velari, territorios absorbidos, capacidad tecnológica. La Tierra tardó un momento más en responder. Luego, llegó el mensaje. Información recibida. Pausa. Solicitamos una interacción no hostil inicial. Otra pausa. Observennos primero. El nodo táctico Velari registró la frase. No había precedente. Las especies que enfrentaban a la hegemonía hacían una de 3 cosas. Resistir, negociar o rendirse. Nunca pedían ser observadas. Solicitud atípica, indicó el análisis. Las naves humanas no avanzaron. No dispararon. No intentaron cerrar distancia. Mantuvieron posición, como si esperaran. ¿Intención? Procesó la red. No había amenaza inmediata. No había beneficio claro. Pero tampoco había costo. La hegemonía no sentía prisa. Nunca la sentía. Aceptar la observación no cambiaba el resultado. Aceptación provisional.
determinó el nodo. La flota Velari redujo su perfil de combate. Sensores extendidos. Registro pasivo. Durante los siguientes minutos, observaron. Primero, tráfico orbital humano. Naves civiles que continuaban sus rutas, algunas desviándose lentamente al notar la presencia alienígena, pero sin pánico. Luego, transmisiones globales. Los humanos no ocultaban la situación. Informaban a su propia población con una calma sorprendente. No había gritos. No había colapso social inmediato. Comportamiento colectivo estable, indicó el análisis. Una nave humana más grande salió de la órbita lunar. No tenía armamento visible. Se posicionó a distancia respetuosa. No hizo nada. Solo, estuvo allí. ¿Demostración? Evaluó la red. Tal vez. Pasaron más minutos. Nada ocurrió. La hegemonía había conquistado civilizaciones enteras en menos tiempo. Aquí, no había movimiento. No había hostilidad. Solo observación mutua. El nodo táctico detectó algo inusual. Los humanos no estaban desplegando su fuerza. No estaban preparando un contraataque. Pero tampoco estaban inmóviles. Pequeños cambios orbitales. Reposicionamiento de satélites. Ajustes en redes de comunicación. Todo sutil. Todo no agresivo. Como si reorganizaran algo invisible. Actividad no hostil, indicó el análisis. Sin amenaza inmediata, la red Velari continuó observando. La Tierra giraba. Las naves humanas se movían lentamente. Y en medio de esa calma extraña, apareció otra transmisión. Agradecemos su disposición. Pausa. La observación es recíproca. El nodo táctico registró la frase. Los humanos también estaban observando. Eso era esperado. Pero la forma en que lo decían no sonaba como una advertencia. Sonaba como una afirmación. Las flotas Velari mantuvieron posición. No había razón para apresurarse. La absorción podía esperar. La curiosidad no implicaba riesgo. Al menos, eso indicaba el cálculo. Sin embargo, en los registros más profundos de la red cognitiva, la variable anómala volvió a activarse. Incertidumbre. Leve. Persistente. Como si aceptar esa solicitud hubiera sido el primer paso dentro de algo que aún no podían definir. Y por primera vez desde que entraron en el sistema humano, varias unidades Velari redujeron su agresividad predictiva sin recibir orden. Un ajuste mínimo. Pero real. La hegemonía no sentía miedo. Pero algo, muy silenciosamente, comenzaba a parecerse a la anticipación de lo desconocido. La observación continuó durante horas que luego se convirtieron en días. La hegemonía esperaba patrones. Toda especie los tenía. Incluso las más caóticas mostraban regularidades estadísticas claras. Respuesta al peligro, priorización de supervivencia, conservación de recursos, jerarquías predecibles. Con suficientes datos, cualquier comportamiento colectivo podía modelarse. Los humanos no encajaban. Al principio, las anomalías parecían simples variaciones culturales. Regiones del planeta reaccionaban de manera distinta ante la presencia alienígena. Algunas aumentaban la actividad militar. Otras organizaban evacuaciones. Otras continuaban su rutina diaria con cambios mínimos. Nada extraño, hasta que el análisis intentó unificarlo. No había coherencia global. Distribución emocional inconsistente, indicó el nodo de análisis. En una zona del planeta, la población se concentraba en refugios subterráneos. En otra, multitudes se reunían al aire libre para observar el cielo. En otra, transmisiones humorísticas analizaban la situación con tono irónico. Y simultáneamente, centros científicos enviaban paquetes de datos hacia la flota Velari, como si quisieran ser estudiados. El mismo evento generaba miedo, curiosidad, desafío, resignación, todo a la vez. Respuesta colectiva no optimizada, determinó el sistema. Los humanos parecían experimentar múltiples estrategias contradictorias simultáneamente. Desde una perspectiva puramente lógica, era ineficiente. Recursos desperdiciados. Energía emocional dispersa.
Pero el patrón persistía. Una flotilla humana salió de órbita terrestre y se posicionó entre la hegemonía y el planeta. Sus naves eran inferiores, más lentas, claramente superadas. No había posibilidad de victoria. Conducta defensiva irracional, clasificó el análisis. Lo esperado era retirada. O rendición. O dispersión. Los humanos no hicieron ninguna. Se mantuvieron. La hegemonía no atacó. Solo observó. Minutos después, otra flotilla humana salió desde el lado opuesto del planeta. No se dirigió al enemigo. Se dirigió a rescatar satélites civiles que aún estaban en órbitas vulnerables. Una operación sin valor militar inmediato. Prioridad de protección no estratégica, registró el sistema. Simultáneamente, transmisiones humanas mostraban discusiones internas. Algunos pedían negociar. Otros exigían resistir. Otros proponían enviar delegaciones científicas. Otros sugerían evacuar. No había una sola voz. No había una sola lógica. Era un sistema que funcionaba mediante contradicción. El nodo Velari intentó modelarlo. El resultado no convergía. Una nave humana, claramente no diseñada para combate, avanzó lentamente hacia la línea de observación Velari. No llevaba armamento visible. Su señal identificaba una tripulación científica. La probabilidad de destrucción era absoluta si la hegemonía decidía atacar. La nave continuó. Conducta suicida, determinó el análisis. Pero no era desafío. Las transmisiones internas mostraban conversación tranquila. Procedimientos metódicos. Recopilación de datos. Se acercaron, registraron emisiones Velari, y luego se retiraron. La acción no tenía sentido táctico. Pero tampoco era completamente irracional. Era, otra cosa. Un intento de comprender incluso bajo riesgo extremo. Horas después, una pequeña estación humana en órbita baja comenzó a fallar. Pérdida de energía. Sistemas colapsando. La evacuación era posible. Las naves de rescate estaban disponibles. Parte de la tripulación se retiró. Parte se quedó. Motivación inconsistente, indicó el nodo. Los que se quedaron transmitieron datos hasta el último momento, aun cuando la estación comenzaba a desintegrarse. No había beneficio claro. La supervivencia era posible. Y aún así, eligieron permanecer. El análisis no encontró lógica. No era comportamiento militar. No era comportamiento biológico óptimo. Era sacrificio voluntario. La hegemonía no tenía equivalente. Su especie había eliminado ese tipo de decisiones hacía milenios. El sacrificio irracional era considerado un defecto evolutivo. La supervivencia colectiva se optimizaba sin necesidad de pérdidas innecesarias. Los humanos, en cambio, parecían capaces de elegir perder. Incluso cuando no era necesario. El nodo de análisis empezó a registrar una nueva categoría. Impredecibilidad no caótica. No actuaban al azar. Cada decisión tenía una motivación. Pero esas motivaciones cambiaban entre individuos, grupos, momentos. Una nave humana dañada intentó regresar a la atmósfera. No podía. Sus motores fallaban. La lógica indicaba abandonar la nave. La tripulación permaneció para guiarla lejos de rutas orbitales pobladas, evitando que los restos cayeran sobre zonas habitadas. La nave se desintegró. No hubo supervivientes. La acción fue registrada. Conducta altruista extrema, indicó el análisis. Otra vez, sin lógica de supervivencia directa, pero consistente con algo interno. La hegemonía observó durante más tiempo. Cada nueva interacción añadía complejidad. Los humanos no reaccionaban de forma uniforme. No buscaban siempre la supervivencia. No buscaban siempre la victoria. A veces buscaban comprensión. A veces desafío. A veces protección de otros a costa de sí mismos. Era un sistema de decisiones basado en múltiples valores contradictorios. Y eso no se podía predecir con exactitud. El nodo Velari comenzó a ajustar sus modelos. Aumentó el margen de incertidumbre. Redujo la agresividad predictiva.
No por amenaza directa, sino por incapacidad de anticipar completamente. Una señal interna apareció otra vez. No era miedo, pero se acercaba. Una sensación de que el comportamiento humano no seguía ninguna lógica conocida. Y eso, para una especie que dependía de la predicción perfecta, era profundamente inquietante. El incidente comenzó lejos de la Tierra, en una colonia humana que la hegemonía había considerado irrelevante. Era un mundo menor, apenas terraformado, con una población dispersa y defensas mínimas. La evaluación inicial fue automática, neutralización rápida, absorción posterior. No se esperaba resistencia significativa. La flota Velari de incursión entró en el sistema con precisión habitual. 3 unidades principales, acompañadas por interceptores. Suficiente para borrar cualquier infraestructura militar local antes de que la señal de auxilio pudiera salir del sistema. Los sensores detectaron instalaciones humanas dispersas sobre la superficie. Minería, agricultura, algunos puertos orbitales pequeños. Nada amenazante. Capacidad defensiva mínima, indicó el nodo táctico. Las primeras plataformas humanas intentaron activar escudos planetarios improvisados. Energía insuficiente. Colapsaron en segundos. Naves civiles comenzaron a dispersarse hacia trayectorias de escape. Todo seguía el patrón esperado. Una pequeña flotilla humana emergió desde la sombra de una luna. 4 naves. Diseños distintos. Ninguna comparable a las unidades Velari. Resistencia simbólica, clasificó el análisis. La hegemonía avanzó. Las naves humanas se dispersaron inmediatamente, rompiendo cualquier formación coherente. No intentaron protegerse mutuamente. No intentaron concentrar fuego. Cada una tomó un vector distinto. Conducta desorganizada, indicó el nodo. Una de las naves humanas aceleró directamente hacia una unidad Velari. No disparó. No intentó evadir. Solo avanzó. Trayectoria suicida, determinó el análisis. La unidad Velari calculó interceptación y disparó. La nave humana explotó antes de acercarse. Nada inusual. Excepto que la explosión liberó cientos de fragmentos metálicos con firmas activas. Micropropulsores ocultos. Cada fragmento cambió vector de forma errática. Objetos múltiples, indicó el sensor. Los fragmentos no tenían potencia suficiente para dañar seriamente una nave Velari. Pero saturaron los sensores. Docenas de firmas pequeñas moviéndose sin patrón claro. Mientras la unidad Velari recalculaba, otra nave humana aprovechó el momento y lanzó una salva de misiles desde una trayectoria lateral. No eran poderosos, pero estaban sincronizados con la saturación. Uno impactó en una sección expuesta. Daño menor, pero inesperado. La red Velari ajustó sus modelos. Otra nave humana se dejó alcanzar deliberadamente. Sus motores fallaron. Comenzó a girar. Parecía fuera de combate. La unidad Velari la ignoró y avanzó hacia el planeta. La nave humana detonó cuando la unidad pasó cerca. No una explosión grande, pero suficiente para lanzar un campo de escombros cargados electromagnéticamente. Interferencia breve. Sensores desalineados. Mientras tanto, la cuarta nave humana había desaparecido de los sensores principales. No por ocultamiento avanzado, sino por uso de terreno orbital. Asteroides, sombras lunares, rutas caóticas. Seguimiento inestable, indicó el análisis. La unidad Velari dañada intentó reagruparse con el resto. En ese momento, la cuarta nave reapareció desde una trayectoria improbable y disparó a corta distancia. El daño seguía siendo limitado. Pero el patrón no encajaba. Las naves humanas no intentaban sobrevivir. Intentaban crear situaciones. Cada pérdida generaba una complicación. Cada destrucción liberaba un problema nuevo. La hegemonía avanzó con más cautela. Interceptores fueron desplegados. Intentaron limpiar el espacio de fragmentos activos. Mientras lo hacían, sensores planetarios humanos comenzaron a emitir señales falsas. Firmas de lanzamiento inexistentes, ecos de naves que no estaban allí. Interferencia no sofisticada, determinó el análisis.
pero suficiente para retrasar. La flota Velari descendió hacia órbita baja para neutralizar infraestructura. Las defensas humanas en superficie comenzaron a disparar. No eran precisas. No eran coordinadas. Pero parecían diseñadas para forzar a las unidades Velari a cambiar vectores constantemente. Cada maniobra generaba nuevas variables. Una plataforma humana en superficie se apagó repentinamente. Parecía destruida. Una unidad Velari descendió para confirmar. La plataforma se reactivó a corta distancia y disparó cargas cinéticas enterradas previamente. No dañaron gravemente la nave, pero alteraron su estabilidad. Patrón de trampa. Registró el nodo. Otra instalación humana dejó de emitir señales. Fue ignorada. Minutos después, liberó drones desde túneles subterráneos. No eran peligrosos individualmente, pero saturaron espacio cercano. La lógica humana no buscaba vencer. Buscaba complicar. La hegemonía aún tenía ventaja total. Sus naves no estaban en riesgo real. Pero el tiempo de neutralización se alargaba. Cada acción humana generaba múltiples consecuencias menores. El nodo Velari recalculó. Resistencia caótica. Clasificación actualizada. Una unidad Velari descendió para destruir un puerto orbital. La estructura humana comenzó a evacuar. Procedimiento normal. La nave Velari ignoró el proceso y disparó. La estación colapsó. Pero los módulos evacuados, aparentemente civiles, activaron transmisores y desplegaron minas cinéticas improvisadas. No potentes, pero posicionadas exactamente en la ruta de retirada. La unidad Velari tuvo que desviarse. Otra variable. Otro retraso. Los humanos convertían pérdidas en condiciones. Cada derrota generaba una trampa. Cada sacrificio alteraba el entorno. La hegemonía no estaba perdiendo. Pero tampoco estaba ejecutando su victoria perfecta. El nodo de análisis registró algo nuevo. Las trayectorias humanas no eran óptimas. Pero estaban diseñadas para romper predicciones. Una nave humana dañada se estrelló contra la superficie deliberadamente. No para atacar, sino para crear una nube de escombros que bloqueó sensores orbitales durante segundos. Otra instalación activó transmisiones abiertas de evacuación. Y luego cambió rutas en el último momento, forzando a las unidades Velari a recalcular. No era fuerza. Era fricción. La hegemonía finalmente neutralizó la colonia. Las últimas defensas humanas quedaron en silencio. La superficie quedó bajo control. Victoria. Pero el registro final no coincidía con el modelo. Tiempo de neutralización. Superior al esperado. Consumo de recursos. Mayor al previsto. Variabilidad táctica humana. No convergente. El nodo de análisis marcó el enfrentamiento. No como amenaza, sino como anomalía creciente. Porque por primera vez, una resistencia inferior había obligado a la hegemonía a reaccionar a situaciones que no podían predecir completamente. Y eso, aunque no fuera derrota, se sentía como algo que no debería haber ocurrido. Los registros del enfrentamiento fueron analizados inmediatamente después de la neutralización de la colonia. La hegemonía no celebraba victorias, las procesaba. Cada combate se convertía en datos, cada desviación en ajustes. El sistema aprendía, refinaba, eliminaba incertidumbres. Eso era lo que siempre había ocurrido. Pero esta vez, el aprendizaje no convergía. Los modelos tácticos se recalibraron usando el comportamiento humano observado. Dispersión caótica, uso deliberado de pérdidas, saturación sensorial, trampas improvisadas. El sistema generó predicciones para futuros enfrentamientos. El margen de error seguía aumentando. Inconsistencia persistente, indicó el nodo de análisis. Las unidades Velari avanzaron hacia otra colonia humana cercana. Esta vez, con los nuevos modelos cargados. Se esperaba neutralizar cualquier intento de repetición. La flota emergió en el sistema. Los sensores detectaron actividad humana inmediata. Naves saliendo de hangares. Señales de alerta. Movimientos defensivos. Pero algo había cambiado. Los humanos no repitieron las tácticas anteriores. No dispersión caótica.
no trayectorias suicidas. En su lugar, adoptaron formación cerrada y retrocedieron lentamente, como si intentaran preservar cada nave. Conducta conservadora, clasificó el análisis. La hegemonía avanzó, confiada. El nuevo modelo predecía que la resistencia caótica no se repetiría. La formación humana debía colapsar rápidamente. Entonces, la formación se rompió de forma abrupta. Dos naves humanas aceleraron hacia vectores opuestos, dejando un vacío central. La hegemonía interpretó la maniobra como desorganización y avanzó. El vacío estaba minado. No con explosivos potentes, sino con emisores de interferencia gravitatoria improvisada. Las unidades Velari atravesaron la zona y experimentaron desviaciones mínimas, pero suficientes para desalinear sus soluciones de tiro. Adaptación táctica, registró el nodo. Los humanos habían cambiado. Habían observado su propio combate anterior. Habían aprendido. Y lo habían hecho en menos de un ciclo estratégico. Otra nave humana fingió retirada. Los modelos Velari predijeron trampa y no persiguieron. La nave continuó alejándose, y luego transmitió coordenadas que activaron baterías planetarias ocultas. No era una trampa directa. Era una maniobra de distracción. Otra adaptación. Los comandantes Velari no experimentaban emociones como las otras especies. No había miedo químico. No había adrenalina. Pero sus procesos cognitivos comenzaron a introducir retrasos. Microsegundos. Dudas estadísticas. El análisis interno detectó una reducción leve en la agresividad predictiva. Las unidades evaluaban más variables antes de actuar. No porque el enemigo fuera superior, sino porque ya no era completamente predecible. La batalla continuó. Los humanos seguían siendo inferiores. Sus naves caían. Sus defensas colapsaban. La colonia estaba destinada a perder. Pero cada pérdida generaba algo. Una nave destruida liberaba drones improvisados. Una estación abandonada activaba interferencias retardadas. Una retirada aparente conducía a un nuevo ángulo de ataque. No buscaban sobrevivir. Buscaban alterar el cálculo. Conducta de sacrificio sistemático, indicó el nodo. Eso era nuevo. No sacrificios aislados, sino patrones consistentes. Unidades humanas aceptaban pérdidas inevitables y con ello forzaban a la hegemonía a gastar tiempo, energía, atención. La lógica humana no era victoria inmediata. Era desgaste conceptual. Una nave humana dañada se posicionó deliberadamente entre dos unidades Velari. No disparó. No intentó escapar. Solo permaneció. Las unidades Velari calcularon destrucción inmediata. Una disparó. La nave humana explotó, liberando una nube reflectiva que duplicó firmas sensoriales durante segundos. Mientras la red Velari resolvía la confusión, baterías ocultas dispararon desde la superficie. Daño mínimo. Pero otra variable. Los comandantes Velari comenzaron a anticipar sacrificios incluso cuando no había señales. Eso generaba cautela. La cautela generaba retraso. El retraso generaba nuevas oportunidades humanas. La colonia cayó, como todas. Pero el análisis posterior mostró algo más inquietante. Tiempo de neutralización aún mayor. Variabilidad humana incrementada. Adaptación en tiempo real confirmada. Los humanos no solo resistían. Aprendían durante la batalla. Y cambiaban antes de que el modelo Velari pudiera estabilizarse. Una transmisión humana interceptada confirmó el patrón. Unidades en combate compartían datos inmediatamente. Ajustaban tácticas en minutos. Lo que funcionaba una vez, se modificaba la siguiente. No repetían. Evolucionaban. El nodo de análisis registró otra variable emergente. Disposición a pérdida total. Los humanos no intentaban preservar fuerzas para combates futuros. Estaban dispuestos a sacrificar colonias completas si eso obligaba al enemigo a pagar un costo mayor. No necesariamente en naves, sino en incertidumbre. Eso no tenía equivalente en la doctrina Velari. La hegemonía optimizaba cada movimiento para victoria eficiente. Los humanos aceptaban ineficiencias y con ello destruían la previsibilidad.
El resultado fue sutil, pero profundo. Las unidades Velari comenzaron a calcular no solo la victoria, sino el costo de lograrla contra un enemigo que no buscaba sobrevivir. Ese cálculo nunca había sido necesario. Y en ese nuevo espacio de incertidumbre, apareció algo que la especie había eliminado hacía milenios. No miedo químico, pero algo cercano. Una anticipación de que cada enfrentamiento humano sería distinto. De que cada victoria implicaría más variables. De que el enemigo estaba aprendiendo más rápido de lo esperado. Los comandantes Velari no retrocedieron. No podían. Pero por primera vez, dudaron antes de avanzar. Los primeros fragmentos de datos humanos parecían irrelevantes. Archivos culturales, registros históricos, estudios biológicos. Nada militar directo. Nada que explicara la resistencia caótica ni la adaptación constante. La hegemonía había capturado información similar de otras especies. Mitos, guerras internas, desarrollo tecnológico gradual. Normalmente, esos datos no tenían valor táctico. Pero el modelo humano no convergía. El nodo de análisis decidió profundizar. Los registros biológicos humanos fueron los primeros en generar anomalías. Su evolución mostraba niveles extremos de presión ambiental. Cambios climáticos abruptos, depredadores superiores, escasez cíclica. La especie no había dominado su entorno temprano. Había sobrevivido dentro de él. Historial evolutivo altamente conflictivo, indicó el análisis. Eso no era único. Muchas especies surgían bajo presión. Pero lo que seguía sí lo era. Los humanos no solo enfrentaban amenazas externas. Se enfrentaban entre ellos. Los archivos históricos mostraban conflictos internos constantes. No uno o dos periodos aislados, sino ciclos repetidos. Tribus, reinos, estados, coaliciones. La especie había pasado gran parte de su historia compitiendo consigo misma. Frecuencia de conflicto interno extrema. Registró el nodo. La hegemonía había eliminado ese tipo de comportamiento en sus primeras eras. La competencia interna se consideraba ineficiente. La unificación temprana había permitido optimización total. Los humanos nunca eliminaron el conflicto. Lo integraron. El análisis continuó. Las reacciones emocionales humanas se volvieron el foco principal. El miedo, en particular. Los registros mostraban que el miedo era central en su biología. Respuesta química fuerte. Aceleración cognitiva. Cambios fisiológicos inmediatos. Eso no era inusual. Lo inusual era cómo lo usaban. Los humanos no eliminaban el miedo. No lo suprimían completamente. Lo experimentaban, y actuaban a través de él. Archivos militares humanos mostraban unidades avanzando bajo condiciones de supervivencia nula. No por ausencia de miedo, sino a pesar de él. Los registros fisiológicos confirmaban picos de estrés, decisiones rápidas, improvisación. Miedo funcional, clasificó el análisis. El nodo Velari no tenía equivalente. Su especie había reemplazado esa respuesta con cálculo puro. La eficiencia era mayor, pero rígida. Las decisiones eran óptimas, siempre que el modelo fuera correcto. Los humanos operaban distinto. El miedo aumentaba variabilidad. Y la variabilidad generaba soluciones inesperadas. Otro archivo mostró decisiones humanas en desastres naturales. Individuos regresando a zonas peligrosas para rescatar a otros. Equipos científicos permaneciendo en ambientes mortales para recolectar datos. Navegantes explorando territorios sin garantía de retorno. No era irracionalidad pura. Era dominación del impulso. Sentían el miedo. Lo evaluaban. Y aún así actuaban. Control emocional parcial, indicó el nodo. El análisis cruzó esos datos con el comportamiento en combate. Las tácticas caóticas humanas coincidían con ese patrón. Decisiones tomadas bajo presión extrema, con alta variabilidad, pero con propósito. Sacrificios deliberados no porque ignoraran el peligro, sino porque lo aceptaban. La hegemonía no tenía ese mecanismo. Sin miedo, sus decisiones eran limpias, calculadas, y predecibles dentro de su propio modelo. Los humanos, al operar con miedo presente,
Introducían desviaciones. No errores. Opciones. Un archivo histórico humano mostró algo más inquietante. La especie había enfrentado múltiples eventos cercanos a la extinción. Erupciones volcánicas globales, impactos, pandemias, guerras de escala planetaria. Cada vez, la población había caído drásticamente. Y cada vez, habían sobrevivido. No mediante optimización perfecta, sino mediante adaptación caótica. Pequeños grupos tomando decisiones distintas. Algunas fallaban. Otras funcionaban. La especie persistía porque no seguía un único modelo. Resiliencia distribuida, registró el nodo. El análisis biológico confirmó otro factor, variabilidad individual extrema. Los humanos no reaccionaban igual. Algunos huían. Otros luchaban. Otros analizaban. Otros improvisaban. Era ineficiente. Pero imposible de predecir completamente. La hegemonía, en contraste, reaccionaba como una sola mente. Perfectamente coordinada. Perfectamente lógica. Perfectamente anticipable. Si alguien lograba entender su modelo. Los humanos no tenían un modelo único. Tenían miles. Y todos coexistían. Un archivo militar humano sintetizaba la idea en una frase breve, capturada en un manual antiguo. El miedo no es el enemigo. Es la señal de que algo importa. El nodo Velari procesó la frase. No tenía equivalente conceptual. Para la hegemonía, el miedo había sido eliminado porque distorsionaba la lógica. Para los humanos, el miedo parecía amplificar la urgencia, la creatividad, la disposición al sacrificio. No lo evitaban. Lo utilizaban. El análisis final combinó todos los datos. Evolución bajo presión constante, conflicto interno prolongado. Eventos de extinción repetidos. Respuesta emocional no eliminada. Dominio parcial del miedo. El resultado fue una conclusión nueva. La fuerza humana no provenía de ausencia de miedo. Provenía de actuar mientras lo sentían. Eso introducía variabilidad en cada decisión. Esa variabilidad rompía predicciones, y esas predicciones rotas obligaban a la hegemonía a dudar. La variable interna volvió a activarse. Más fuerte esta vez. No era miedo. Pero se acercaba más que nunca. Una anticipación de que el enemigo no reaccionaría como ningún modelo conocido. Y que, incluso cuando perdiera, aprendería. El cambio no fue inmediato. No hubo una batalla específica que marcara el momento exacto. Fue algo más sutil. Una transición en el ritmo de la guerra. Durante las primeras campañas, la hegemonía siempre iniciaba. Elegía sistemas, definía vectores, ejecutaba absorciones. Los humanos respondían después, improvisando, adaptándose, sacrificando cuando era necesario. Pero con el paso de los enfrentamientos, esa secuencia comenzó a invertirse. La primera señal apareció en un sistema periférico que la hegemonía había designado para neutralización rápida. La flota Velari emergió en coordenadas calculadas, exactamente como en miles de conquistas anteriores. Las defensas humanas ya estaban alineadas. No improvisadas. No caóticas. Preparadas. Coincidencia estadística, indicó el análisis inicial. La flota avanzó. Las plataformas humanas retrocedieron hacia un cinturón de asteroides. Maniobra típica de retraso. La hegemonía persiguió. El cinturón explotó en interferencias coordinadas. No improvisadas. Distribuidas con precisión para forzar a las unidades Velari a dividirse. Cada sector contenía trampas distintas. Campos de fragmentación, drones ocultos, transmisiones falsas. No eran letales, pero estaban colocadas exactamente donde la flota debía moverse. Emboscada anticipada. Registró el nodo. Los humanos no habían reaccionado. Habían esperado. Otro sistema mostró el mismo patrón. Antes de la llegada Velari, rutas comerciales habían sido evacuadas. Satélites civiles reposicionados para crear sombras sensoriales. Estaciones abandonadas convertidas en plataformas de interferencia. La hegemonía aún vencía. Pero cada avance encontraba resistencia ya diseñada. Los humanos comenzaban a anticipar.
La red Velari ajustó sus rutas de entrada. Cambió vectores, tiempos, posiciones. El siguiente salto se ejecutó con variación máxima. Las defensas humanas estaban preparadas otra vez. No perfectas, pero orientadas hacia el nuevo vector. Predicción humana creciente, indicó el análisis. Eso no era posible según el modelo original. Los humanos no tenían acceso a la lógica de despliegue Velari. No podían anticipar decisiones que aún no se habían ejecutado. Sin embargo, lo hacían. No con precisión absoluta, pero con suficiente aproximación. La guerra cambió lentamente. Las flotas Velari comenzaron a encontrar espacios manipulados antes de su llegada. Minas colocadas en rutas probables. Interferencias preparadas en zonas estratégicas. Señales falsas diseñadas para atraerlos hacia trayectorias desfavorables. Los humanos no eran más rápidos, pero estaban pensando antes. Otra capa apareció. Transmisiones abiertas humanas comenzaron a circular. Algunas eran mensajes militares. Otras, aparentemente civiles. Algunas hablaban de derrotas inevitables. Otras de resistencia absoluta. Otras de sacrificio. La hegemonía las ignoró al principio. Luego notó el patrón. Las transmisiones no buscaban coordinar fuerzas humanas. Buscaban ser interceptadas. Guerra psicológica, clasificó el nodo. Mensajes que sugerían trampas donde no había ninguna. Advertencias de emboscadas inexistentes. Simulaciones de retirada para inducir persecución. La hegemonía comenzó a verificar cada señal. Eso generó retrasos. Los retrasos generaron incertidumbre. La incertidumbre generó más espacio para tácticas humanas. Una flota Velari persiguió una retirada humana aparente. Los modelos indicaban baja probabilidad de trampa. Aún así, la red introdujo verificación adicional. Ese micro retraso permitió que los humanos activaran interferencias en una posición distinta. No fue una gran pérdida. Pero fue otra variable. Los humanos no intentaban engañar una vez. Intentaban erosionar confianza. Con el tiempo, las unidades Velari comenzaron a tratar cada situación como potencialmente manipulada. Incluso cuando no lo estaba. Esa cautela, que antes no existía, se extendió a todas las decisiones. La ausencia de miedo había sido su mayor ventaja. Sin duda, sin vacilación, la hegemonía ejecutaba cada acción con precisión perfecta. Ahora, evaluaban. Y esa evaluación abría espacio. Un enfrentamiento en el borde de un sistema mostró el punto de inflexión más claro. Una flota Velari detectó una pequeña fuerza humana aparentemente aislada. Probabilidad de trampa, baja. Sin embargo, la red analizó múltiples escenarios antes de atacar. Los humanos no estaban preparando una emboscada. Estaban esperando la duda. Cuando la flota Velari retrasó su avance, las unidades humanas cambiaron posición, activaron transmisiones abiertas y simularon refuerzos inexistentes. La red Velari recalculó otra vez. El resultado fue un bucle. Cada decisión generaba más variables. Cada variable generaba más evaluación. La velocidad Velari comenzó a disminuir. No físicamente. Cognitivamente. Mientras tanto, los humanos continuaban atacando donde la hegemonía no esperaba. Pequeñas incursiones, sabotajes, ataques a rutas logísticas. No decisivos, pero constantes. La presión no era militar directa. Era psicológica. Los Velari no sentían miedo, pero comenzaban a anticipar situaciones negativas. Esa anticipación, sin la experiencia emocional para manejarla, generaba algo nuevo, indecisión estructural. Una unidad Velari detectó una señal humana débil. Probable trampa. Decidió ignorarla. La señal era real, un convoy de evacuación. Los humanos lo rescataron. Otra unidad persiguió una señal similar. Era trampa. Perdió tiempo. La red comenzó a cuestionar sus propias decisiones. Eso nunca había ocurrido. Los cazadores empezaban a reaccionar. Los humanos comenzaban a dirigir. La guerra ya no era una serie de absorciones inevitables.
Era una presión constante que obligaba a la hegemonía a adaptarse a un enemigo que comprendía algo que ellos habían eliminado hacía milenios. El miedo. No como debilidad, sino como herramienta. Los humanos sabían cómo se sentía anticipar una amenaza invisible. Sabían cómo la duda alteraba decisiones. Sabían cómo la presión constante erosionaba confianza. La hegemonía, al no haber experimentado eso, no tenía defensa conceptual. Y lentamente, sin una derrota clara, el equilibrio cambió. Los Velaryi seguían siendo más fuertes. Pero los humanos empezaban a decidir dónde y cómo se luchaba. Los cazadores, por primera vez, estaban reaccionando. Y la presa había aprendido a dirigir la cacería. El sistema designado como K-417 no tenía valor estratégico significativo según los estándares de la hegemonía. Una estrella tenue, pocos recursos, una colonia humana pequeña y dispersa. Sin embargo, las rutas de expansión lo convertían en un punto de paso conveniente. Neutralizarlo eliminaría una posible interferencia futura. La flota Velaryi enviada era desproporcionada para la tarea. 12 unidades principales. Cientos de interceptores. Capacidad suficiente para borrar múltiples colonias simultáneamente. El despliegue fue preciso, como siempre. Emerger de distorsión en abanico, cerrar vectores, bloquear rutas de escape. La colonia humana no tenía posibilidad real de resistir. Los sensores detectaron actividad inmediata. Naves humanas saliendo de órbita. No muchas. No comparables. Una fuerza improvisada, claramente inferior. Resistencia limitada, indicó el nodo táctico. La flota Velaryi avanzó. Las naves humanas no huyeron. Tampoco atacaron directamente. Se posicionaron entre la colonia y la flota, manteniendo distancia. Formación irregular, pero deliberada. Conducta defensiva, clasificó el análisis. La hegemonía ejecutó la maniobra estándar. Dividir, rodear, neutralizar. Las unidades humanas se dispersaron lentamente, como si intentaran ganar tiempo. Algunas retrocedieron hacia un campo de escombros orbitales. Otras descendieron hacia la atmósfera. Todo parecía una resistencia habitual. Pero había algo diferente. No había intentos claros de escapar. No había rutas de evacuación activas. La colonia permanecía en superficie. Evacuación no detectada, registró el nodo. Eso no tenía sentido. Los humanos solían evacuar cuando la derrota era inevitable. Preservaban población, datos, recursos. Aquí, no. Las unidades Velaryi continuaron el cerco. Las naves humanas comenzaron a transmitir en canales abiertos. No eran órdenes militares. Eran mensajes fragmentados, aparentemente dirigidos a su propia flota. Mantener posición. Vector 7 confirmado. Tiempo mínimo. La red Velaryi interceptó todo. No parecía coordinación de ataque. Parecía sincronización. La primera unidad Velaryi disparó. Una nave humana fue destruida. Los fragmentos se dispersaron. Nada nuevo. Ninguna trampa inmediata. Otra nave humana avanzó hacia una unidad Velaryi. Fue destruida también. Sin efecto adicional. Resistencia ineficiente, indicó el análisis. Las pérdidas humanas continuaron. Una por una. Sin maniobras complejas. Sin emboscadas visibles. Solo avance y destrucción. La hegemonía no comprendía. Los humanos no estaban intentando ganar tiempo para escapar. Tampoco estaban preparando un contraataque evidente. Solo se sacrificaban. La flota Velaryi cerró más el cerco. Las últimas naves humanas activaron transmisiones sincronizadas. Señales breves, repetidas. No interferían con sensores. No confundían datos. Solo marcaban tiempo. Patrón desconocido, registró el nodo. Una unidad Velaryi descendió para destruir infraestructura orbital. Otra avanzó hacia la superficie. La colonia seguía sin evacuar. Entonces, la primera anomalía apareció. El espacio alrededor del sistema comenzó a registrar fluctuaciones mínimas. Nada peligroso.
Variaciones gravitatorias débiles, dentro de tolerancia. La red Velari las ignoró. Las naves humanas restantes se concentraron en un punto central, como si intentaran bloquear el avance. Fueron destruidas en segundos. Y aún así, las fluctuaciones continuaron. Origen no identificado, indicó el sensor. La flota Velari avanzó. En superficie, la colonia humana comenzó a emitir energía masiva desde múltiples instalaciones. No armas. No escudos. Algo distinto. La red Velari analizó. Acumulación energética. Clasificación preliminar. Las unidades Velari intentaron neutralizar las instalaciones. Disparos orbitales descendieron. Varias fueron destruidas. Pero otras continuaron. Las fluctuaciones aumentaron. Entonces, la verdad se volvió visible. El sistema entero estaba siendo convertido en una trampa. Los humanos habían colocado generadores masivos en la superficie, conectados a anclas gravitatorias improvisadas. No eran precisas. No eran estables. Pero estaban sincronizadas. Las naves humanas no habían luchado para sobrevivir. Habían luchado para mantener a la flota Velari dentro del radio. La red Velari intentó retirarse. Por primera vez. Los motores de distorsión comenzaron a cargarse. Las fluctuaciones se intensificaron. El espacio alrededor del sistema se volvió inestable. No una explosión. No un arma convencional. Una deformación creciente que hacía imposible calcular trayectorias seguras. Riesgo estructural elevado, indicó el nodo. Las unidades Velari intentaron saltar. Los cálculos no convergían. Demasiada variabilidad. Demasiada inestabilidad. Las últimas instalaciones humanas en superficie liberaron toda la energía acumulada. El sistema se contrajo momentáneamente. No colapso total. Pero suficiente. Las unidades Velari más cercanas quedaron atrapadas en una distorsión que desgarró sus estructuras. No explosiones. Solo desintegración. Las unidades externas intentaron retirarse otra vez. La red introdujo cautela. Ese instante fue suficiente. La segunda onda de distorsión atravesó la formación. Naves Velari desaparecieron. No destruidas en combate. Borradas por un entorno que ya no obedecía las reglas. La colonia humana comenzó a colapsar también. La superficie se fracturó. Instalaciones sobrecargadas explotaron. No había intento de salvarlas. Todo había sido preparado para un solo propósito. Atraparlos. La flota Velari restante logró escapar parcialmente. Unidades dañadas, desorganizadas, saliendo del sistema sin formación. La retirada no fue ordenada. No fue estratégica. Fue instintiva. La red Velari registró el evento. Primera retirada. No por derrota directa, sino por una acción incomprensible. Los humanos habían sacrificado una colonia completa, su flota defensiva y su infraestructura, para destruir una porción de la hegemonía. No era eficiente. No era lógico. Pero funcionó. Las unidades Velari supervivientes abandonaron el sistema. Y por primera vez desde que su especie alcanzó las estrellas. No avanzaron inmediatamente hacia el siguiente objetivo. La advertencia no fue transmitida como un mensaje humano. No fue un comunicado oficial de la Tierra, ni una declaración diplomática. Llegó a la galaxia fragmentada en múltiples canales, reenviada por nodos Velari en retirada, codificada como evaluación táctica de riesgo extremo. Esa forma de difusión la hizo aún más creíble. No era propaganda, era diagnóstico interno del enemigo. El texto se repetía con ligeras variaciones, pero la esencia era siempre la misma. Los humanos no temen a la muerte, y eso los hace imparables. En los sistemas periféricos, la frase tardó en ser comprendida. Al principio fue interpretada como exageración emocional, una justificación de una retirada inesperada. Las civilizaciones menores no entendían cómo una especie podía convertir algo tan universal como la muerte en una ventaja estratégica. Pero los datos empezaron a llegar. Registros de K-417. Simulaciones de emboscadas humanas.
colapso de flotas completas en sistemas secundarios. Reacciones humanas que no seguían el modelo de supervivencia estándar. Y con cada nuevo fragmento, la conclusión se volvía más difícil de ignorar. La hegemonía no había sido destruida. No había caído. Pero había cambiado su comportamiento de forma radical. Sus flotas ya no entraban en sistemas humanos sin múltiples niveles de evaluación. Sus rutas de expansión evitaban zonas de influencia humana. Incluso cuando tenían superioridad numérica abrumadora, preferían rodear en lugar de confrontar. En los registros internos, no había palabras como miedo. Pero había algo funcionalmente equivalente. Riesgo no made level. Incertidumbre persistente. Costo impredecible de victoria. Y eso era suficiente. En la Tierra, la reacción fue más silenciosa de lo que cualquier observador externo habría esperado. No hubo celebraciones globales inmediatas. No hubo una unificación repentina bajo una sola bandera. No hubo proclamaciones de imperio. La humanidad había sobrevivido a demasiados conflictos como para confundir un punto de inflexión con un final. Las fuerzas militares humanas analizaron los informes Velari con una mezcla de cautela y reconocimiento. No habían derrotado a la hegemonía en un sentido clásico. Habían hecho algo más incómodo para el universo. Habían demostrado que el costo de atacarlos no podía calcularse con certeza. En el antiguo paradigma galáctico, el poder era una función de velocidad, precisión y fuerza. La especie más rápida dominaba. La más eficiente prevalecía. La más destructiva imponía orden. La hegemonía había sido la culminación de ese modelo. Hasta que dejó de funcionar. Porque los humanos introdujeron una variable que no podía ser optimizada. La voluntad de perderlo todo si eso cambiaba el resultado del enemigo. En un alto nivel de análisis Velari, un informe interno resumió el problema con una frialdad absoluta. La supervivencia no es el objetivo prioritario del adversario. La predicción del adversario no converge hacia una solución estable. La victoria contra el adversario puede requerir un costo superior a cualquier beneficio medible. Traducido fuera de la lógica militar. No valía la pena pelear. Y así nació la nueva frontera galáctica. No una frontera de territorios, sino una frontera de evitación. Los mapas estelares comenzaron a cambiar. Sectores completos fueron marcados con advertencias de contacto limitado. Rutas comerciales se desviaron para evitar sistemas humanos incluso cuando no había conflicto directo. Las civilizaciones menores aprendieron rápido. Acercarse a la humanidad atraía atención de la hegemonía, y eso era suficiente para reconsiderar cualquier decisión. La humanidad se convirtió en un fenómeno. No una amenaza constante, sino un problema que nadie quería activar. En un registro de alto nivel Velari, un analista resumió el cambio con una frase que se filtraría más tarde. No es que los humanos no teman la muerte. Es que la tratan como una herramienta. Y en esa diferencia, el equilibrio galáctico se rompió. Porque el miedo, durante toda la historia de la guerra interestelar, había sido un límite biológico universal. Una barrera que definía lo que una especie estaba dispuesta a arriesgar. Los humanos no lo eliminaron. Lo integraron. Lo entendieron. Lo manipularon. Lo convirtieron en un recurso táctico. Y frente a eso, incluso una civilización que había eliminado el miedo de su propia biología descubrió algo que no podía procesar fácilmente. No existe estrategia perfecta contra quien no se detiene ante la pérdida total. La hegemonía siguió existiendo. La humanidad también. Pero el universo cambió su comportamiento alrededor de ambas. Una ya no avanzaba sin considerar el costo invisible. La otra ya no necesitaba demostrar su peligro. Y en ese equilibrio incómodo nació una nueva regla no escrita entre las estrellas. El poder ya no se medía solo en destrucción o velocidad, sino en cuanto estabas dispuesto a perder sin dejar de avanzar.